Bien, entonces, en la clase de hoy día eh, vamos a abordar aspectos que son importantes, creo, de saber y de analizar, que tiene que ver con las bases curriculares y tiene que ver con los objetivos de aprendizaje. Para ello, lo primero que vamos a hacer es retomar lo que se dio como tarea, como trabajo sincrónico, ¿sí? Se trató de dar los videos más cortos posible para que pudieran tener una idea y a partir de la conversación y discusión, mi idea es proponer un pequeño trabajo de enfrentarnos a un objetivo de aprendizaje, ¿ya? Para ello vamos a abordar un objetivo de aprendizaje de los priorizados y ver cómo, cómo podemos ver ese objetivo y de qué forma se puede enlazar a un futuro trabajo, ¿no? Cómo se podría proyectar, una manera ya de comenzar a leer los objetivos. También, y eso sería como en gran parte lo de la clase de hoy. Eso también para luego dar paso a lo que va a ser el enfoque comunicativo, ya que va a ser el pilar fundamental de lo que va a ser nuestra práctica, que es una práctica de observación, en la que ustedes van a entrar al aula de diversas maneras, ya sea observando clases, ya sea apoyando a la profesora o profesor en su trabajo, ya sea de alguna manera apoyando a los y las estudiantes que estén en ese momento en ese curso. Hay diversas formas de apoyar, ¿sí? Entonces, claro, contarles también, aprovecho de contarles de qué se trató nuestra reunión en la mañana con los didactas. Acordamos el trabajo de este trabajo, el primer trabajo, ¿ya? De esta asignatura. Este trabajo, bueno, es perteneciente a las tres secciones, ya es tanto a TIC como evaluación y didáctica. Este trabajo tiene como fecha de entrega, y lo anoto, pero luego obviamente lo voy a hacer mucho más formal. Tiene como fecha de entrega el día 17 de mayo, ya, considerando, doy al tiro la fecha de entrega porque es como lo que uno necesita, ¿no? Saber cuál es la fecha de entrega. El 17 de mayo, considerando que tenemos 2 semanas, una semana es de salud mental, que espero que se la tomen, es una semana muy necesaria. Por lo tanto, prohibido tomar cualquier cosa de didáctica. En didáctica vamos a tratar de no dejar nada para esa semana. Pero luego hay una semana que es blanca, que es la semana posterior, que es una semana de estudio, de tutoría, y no de clases, ¿ya? Por lo tanto, hay 2 semanas que no vamos a tener secciones, no vamos a tener clase sincrónica propiamente tal, sino que sobre todo en la segunda semana yo voy a estar disponible para cualquier duda que ustedes tengan en relación sobre todo a este trabajo, ¿no? La pauta se les va a entregar el día 19 de abril, la próxima semana. Durante esta semana vamos a acordar cuáles van a ser los criterios y más o menos hacia dónde apunta. Yo sé que con evaluación han trabajado los criterios, esos son los criterios de la línea de evaluación. A partir de esos criterios van a haber modificaciones en relación a lo que es didáctica, porque yo no voy a, les digo, lo conversamos, de hecho no voy a abordar todo, o sea, toda la perspectiva de la profesora Teresa, porque vemos y ustedes pueden ver que son modalidades de trabajo diferentes. Ella trabaja mucho lo que es la experiencia, por lo tanto le dije que yo me apoyaba en su trabajo por el tema de cómo trabaja ella la experiencia. De hecho estuve leyendo los foros, me pareció bastante interesante las personas que respondieron el foro de la profesora. Así que en ese sentido me siento tranquila de que están trabajando ese ámbito con ella. En relación a la pauta del trabajo, en general vamos a trabajar sobre la base de 2 experiencias en una primera parte, y luego en la segunda parte vamos a trabajar en proyecciones, que tiene que ver un poco con el posicionamiento, y en esa parte entraría
o en ambas partes, ahí vamos a ver la pauta, ¿no? Entraría parte de lo que hemos estado trabajando en la teoría, ¿no? En lo que es el análisis del currículum, el tema del enfoque comunicativo, ¿no? Ahí vamos a ir viendo algunas cosas, pero eso a grandes rasgos, ya para que ustedes sepan, seguramente tanto Marcelo o la profesora Teresa van a recalcar hoy día, no sé si con Marcelo parece que ustedes tienen tarde, ¿no? En la tarde. Me dice Marcelo que llega muy cansado a esa sesión. Es lamentable porque el profesor Marcelo es muy bueno, tiene una postura muy, muy interesante. No sé cómo lo podríamos hacer, chiquillos, para que se sintieran mejor a esa hora. Eh, Quizás deberían, yo voy a tratar de ser lo más respetuosa posible con la hora. Si ustedes consideran que la sección está siendo demasiado larga, ¿ya? Ustedes me lo dicen nomás y acordamos algo, ¿sí? Porque sabe que profesora ya a esta altura, chato, o sea, no podemos más. Entonces, acortamos. ¿M? Pero también sería bueno que se lo plantearan en cierta medida también a la profesora Tere, eh, cuando ustedes también sientan eso, ¿no? Que es muy pesado. Porque igual no es lo mismo que presencial. En presencial esto era, o sea, la hora se pasaban, de hecho. Ya, pero otra situación, pues nada que ver. Bien, entonces, eso más que nada. No sé si quieren hacerme alguna pregunta en relación a lo que les acabo de informar, ¿no? Bueno, en todo caso, yo les estaré, la próxima semana vamos a trabajar esos aspectos y obviamente que voy a requerir de la participación de ustedes, tal como lo han hecho una evaluación, para determinar finalmente, finalizar o finiquitar lo que van a ser los criterios de evaluación. Solamente contarles que los trabajos nosotros los hacemos con autoevaluación y heteroevaluación, ¿sí? Para que ustedes sepan. Bien, vamos entonces a trabajar en lo que les había señalado. Me levantan el pulgar, por favor, las personas que pudieron ver los videos, que eran de 3 minutos, ¿sí? Ya, veo que hay varios. Hay gente que no lo ha podido ver, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver el primer video, lo vamos a recordar, en el que en este video se solicitaba visualizarlo y ver las siguientes cosas, ¿no? Marco curricular vigente y las principales modificaciones. Fue uno de los videos en realidad más aceptables que encontré porque miré muchos videos y la verdad es que eran larguísimos y eran bastante aburridos. Entonces dije, ya, este video podría ser, ¿no? Lo vamos a ver de nuevo. Oiga, amigo, ¿me deja hacerme una monedita para cantar una del Lucio Jara? Amigos, me encontraron aquí queriendo hacer crecer mi sueldo. Una de las preguntas esenciales a la hora de hablar de currículum es ¿cómo es la estructura curricular chilena? Esto es un capítulo más de Audicionando para ella. Oh, perdón, Diego te lo explica. Bueno, señores pasajeros, mi intención no es molestarlo. Ahora les voy a cantarle una canción, La Gasolina. ¿Cómo es la estructura curricular chilena? Las bases curriculares están dispuestas en la Ley General de Educación, que dispone una estructura curricular para el país, en la cual tiene niveles educativos. La educación parvularia es el nivel que atiende desde los 84 días hasta los 5 años de edad. La educación básica hasta aproximadamente 11 o 12 años. La educación media desde los 12 hasta los 17 años. Esta estructura se divide en 6 años de educación básica y 6 años de educación media, la cual por distintas postergaciones debiera estar vigente desde el año 2027 en adelante, con una estructura de primero a sexto básico y primero a sexto medio, en el cual de primero a cuarto, actuales séptimo, octavo, primero y segundo medio, constituyen un ciclo de formación general, con 3 ciclos de formación diferenciada: artística, técnico profesional y científico humanista, las cuales están definidas en
Respecto de la artística, en términos de formaciones especializadas de interés de los estudiantes en torno a perfiles de egreso. La formación diferenciada técnico-profesional en torno a especialidades y sectores económicos que son de acuerdo a los intereses de los estudiantes, también en términos de perfiles de egreso. Y la educación científico-humanista, que pretende profundizar las áreas de la formación general, elemento central a la hora de hablar de currículum. Estos corpus de conocimientos se organizan en asignaturas que reemplazan a los sectores y subsectores, las cuales recogen los nombres de las disciplinas científicas. Por ello, por ejemplo, matemáticas se llama matemáticas, ciencias naturales se llama así y no física, química y biología. Y por cierto, por ello es que lengua y literatura se conoce así en la educación media y lenguaje y comunicación en la educación básica. También esta división entre contenidos mínimos obligatorios, objetivos fundamentales y objetivos transversales se reemplaza por el de objetivos de aprendizaje, es decir, aprendizajes esperables para una asignatura o nivel en el caso de la educación parvularia para cada año escolar. Por ello es que también existen objetivos de aprendizaje genéricos y también objetivos de aprendizaje transversales, los cuales iremos dando a conocer en los videos de este canal. Para poder abordar el debate curricular también necesitamos saber que en la formación diferenciada técnico-profesional tenemos sectores económicos y por cierto sobre ellos se definen especialidades y menciones. Espero haber contribuido en algo al debate curricular en este, un capítulo más. No audicionando para que la Payún, de Diego, te lo explico. Bien, es como, es como bien informativo. Me da un poco de risa la postura del chico. De esto que conversa, no sé cuánto se ha comprendido, no sé si, si les resuena algo. Quisiera recoger algunas impresiones antes de abordar las preguntas propiamente tal. Profe, a mí la verdad me costó entender el video, o sea, lo que decía al principio. Como que era todo muy rápido y en verdad no entendí cómo a qué se refería. Pero después revisé como en los links que ustedes puso del currículum y ahí como que entendí más lo que decía. Pero en la primera en verdad no entendí al tiro. Sí, sí está difícil, de verdad, sí, sí. No sé si hay alguna otra observación. Yo no entendí eso de la educación diferenciada. ¿Era como para tercero y cuarto medio? Sí, Ah, eso. sí, sí, está el tercero y cuarto medio, y es nada que ver a como cuando yo trabajaba. Yo trabajé hasta el 2014 en una institución escolar, y ahí hacíamos presentación de electivo, ¿ya? Y los chiquillos tomaban entre electivo humanista, electivo científico y electivo matemático. Pero ahora, con la nueva reforma, los colegios planifican los tipos de electivos que van a ofrecer y les hacen escoger a los chiquillos. Les hacen votar por los electivos y a partir de ahí se hace una propuesta. O sea, los colegios tienen mucho más agencia, y ahí está la reforma que sacó Historia, por ejemplo, que hubo ese gran debate, ¿no? De la historia, etcétera. Que los estudiantes tenían derecho a escoger, etcétera. Así que se amplió el espectro, pero sigo mis dudas con eso yo. Todavía tengo mis dudas. Porque creo que hay estudiantes que no saben bien, hay estudiantes que sí saben y otros que no saben bien lo que quieren, no sé. Ahí yo creo que es un tema de debate. Es importante escuchar también qué piensan ustedes al respecto. Pero a eso se refiere la educación diferenciada. Profe, yo tengo otra pregunta. Dime. ¿Hace cuánto se hizo ese cambio? Por ejemplo, yo revisé que ahora en tercero y cuarto ya no hay como biología, química, física, es como ciencia para la ciudadanía, creo que se llama. ¿Hace cuánto que se hizo ese cambio? Yo salí del colegio hace como 5 años, no sé. No, hace Como poquito, hace súper poco. Estoy tratando de acordarme, pero fue hace súper poco.
O por ejemplo, igual salía educación ciudadana, ¿eso ya está pasando Sí, en yo este creo que, momento? no, sí, de hecho, espérense, tendré que haberlo guardado. Lo que pasa es que había una escuela que había puesto todos los diferenciados y habían votado inclusive los estudiantes. Y, ya, pues, pero de ahí lo tendría que buscar. A ver, mira, aquí encontré orientaciones para el plan diferenciado humanista científico 2021. No sé para cuándo habrá sido realmente esta reforma. Pero esto ya está operando. Mira. Ah, ahí está. Sí, miren, se los voy a compartir para que lo vean. Ya. Entonces, estos cursos estos son los cursos. Por ejemplo, en nuestra área es lengua y literatura. Entonces, en tercero y cuarto medio, los chiquillos los tenemos que hacer escoger o entre taller de literatura, entre lectura y escritura especializada, participación y argumentación en democracia. Nada que ver, pues cuando yo tenía, era plan humanista. Y era, tercero medio, era lenguaje y sociedad, y en cuarto medio era literatura e identidad. Eso era. Y era súper enriquecedor, porque trabajábamos, por ejemplo, en tercero medio, trabajábamos todo lo que era bueno, aparte de entender nuestro español, entender otras regiones. No sé si alguno de ustedes tuvo ese plan y trabajábamos con los mayas, perdón, con los mayas, etcétera, con esa literatura. José, ¿te fijas? José Márquez, Javi, ¿te fijas? Claro, si yo formé en esos diferenciados. Y, y ahora hacen escoger, y resulta que eso fue lo que yo vi en una escuela, que no guardé el link, que quedé así como, oh, que era que habían hecho votar a los estudiantes, ¿ya? Y había quedado lectura y escritura especializadas. O sea, los estudiantes no iban a tener literatura. Taller de literatura no iba. Entonces Pero, yo quedé así como, profe, chuta, ¿en qué dime. consiste como específicamente lectura y escritura especializada? Como que no entiendo muy bien como a qué contenido apuntan. Eso yo creo que apunta a lo que es la escritura académica, que es uno de los grandes Mm, problemas que tenemos en el primer año de universidad, que los chiquillos y las chiquillas entran sin saber escribir, ¿ya? claro. Y la lectura les cuesta lectura de texto especializado, ¿ya? Yo cuando llegué a Chile, pues yo estuve viviendo fuera como 4 años más o menos. Claro, porque trabajé el último en 2014, porque en 2015 me gané una beca de doctorado, me fui. Entonces, renuncié, po. Entonces, cuando volví, trabajé primero en la Autónoma, en la Universidad Autónoma, y me gané un concurso primero. Y trabajé en formación general, y estaba súper infeliz, les digo al tiro. Estaba infeliz, me sentí infeliz, dije, no, yo quiero formar profesores, esto no es lo mío. Ah, bueno, pero era trabajo, así que había que hacerlo. Y después me gané el concurso de la Chile y estaba así, la aventura, así como feliz. Ya, entonces, esa es mi historia, ¿no? Rápido. Qué vergüenza porque está grabado. Lo voy a borrar, lo voy a editar y lo borro, ¿no? Ya, entonces, yo hacíamos trabajo con los chiquillos de escritura académica y de lectura y lo hacíamos leer diversos textos a partir de su especialidad. Si estaban estudiando auditoría o tecnología médica. Igual yo con los chiquillos súper bien, ni un problema. Con los chiquillos y las chiquillas que estaban estudiando ahí, pero eso, pues tenían esa debilidad. Entonces se supone que el diferenciado, si los chiquillos escogen eso, lectura y escritura especializada,
Es interesante eso, po. Es sumamente interesante. ¿Por qué creen ustedes que es interesante? A ver si pensamos lo mismo. Que los chiquillos y las chiquillas de tercero y cuarto escojan lectura y escritura especializada. Y no escojan, por ejemplo, literatura o no escojan participación y argumentación en democracia. Estoy hablando de un colegio, sí, po, de un liceo. Yo creo Refleja un poco la falencia en lo que leer y escribir. Aparte Ujú. que igual es como transversal a todas las disciplinas, pues, como que en todas se necesita eso. En todas van a haber textos académicos, o sea, por lo menos universitaria, es como para todas las disciplinas. ¿A alguien le hace ruido que los chiquillos cojan lectura y escritura especializada, por ejemplo? Profe, yo tengo una duda. ¿Es Dime. lectura y escritura especializada, pero en qué? Porque si hablamos de escritura académica, eso igual es bien complejo porque depende mucho también de la que estamos hablando. Entonces, ¿qué tipo de texto? Habría que mirar el programa. Yo la verdad no lo sé bien. A lo mejor aquí mismo, en este mismo aparece. A ver, permiso. Yo lo estuve mirando delante y era como producir textos académicos como para prepararlos a la universidad. No. Aprender a escribir un ensayo, aprender a, no sé, evaluar fuentes de información, como estrategias para saber desenvolverte lectoescritóricamente en la universidad. Vale, y sale la descripción de... Perdona, no aparece nada más. Miércoles. Ya. Vuelvo. Entonces, pero en eso que tú revisaste, bacán, ¿podrías compartir dónde encontraste ese documento? O si era el mismo documento que yo compartí, porque no lo he mirado tan al detalle, tan al dedillo. Porque me gustaría saber si explicaron de qué se trataba el taller de literatura. Sí, también revisé el taller de literatura. ¿Y qué decía? Era como un taller de literatura, ¿verdad? Como que el nombre lo dice todo. No tenía como yo sentí que no tenía como una coherencia específica como trabajar algún aspecto específico de literatura, sino que era como juntarse a leer, las actividades que tenían eran, por ejemplo, hacer un booktube, o hacer como antologías, cosas así. Es como un taller de lectura literaria, una cosa así. Chuta. Oh, no estoy de acuerdo, no me gusta nada. Voy a dar mi opinión, ¿ya? Yo creo que eso muestra lo práctico que están nuestros estudiantes. Y cuando lo escucho a ustedes, también digo, son profes prácticos. Y de que les va a servir. No, sí, sí les sirve, súper bueno, me parece estupendo. Estoy de acuerdo también que haya lectura y escritura especializadas, pero la literatura es fundamental. Y esa es mi opinión, ¿ya? Y cuando, bueno, lo dejan reducido a un taller como lo que tú señalas, con esas características, es como que no se ve el lado práctico. ¿Te fijas? Yo me quedo con esa frase, ay, no me acuerdo quién la había dicho, que la literatura no servía para nada, ¿ya? Y esa era su gracia, pues. Y bueno, nos quedará a nosotros como dentro dentro de lo que se pueda, del espacio que se pueda, ver cómo poder potenciar la literatura. O sea, eso es lo que yo creo, no sé. Yo lo que no entiendo mucho es como, ¿esto es anual? Es como que en todo el año se estaría trabajando, si alguien elige, no sé, lectura y escritura especializada, estaría trabajando todo el año eso, como solo eso, no, porque es uno de los tres, pues. Claro. Ahí ya no sé, la verdad. Porque ahí yo creo que habría que estar en la escuela. Ahí, mira, aquí José compartió. Mira, voy a dejar de compartir esto. Compartió el diferenciado humanista.
Aquí está, taller de literatura. Entonces, ay, perdón. Del año, dice. Es todo el año. Oye, pero está súper bonito. Como no votan por él. Dale. Perdón. No, es que no sé, me parece como raro, igual que como que separen las cosas, como es como raro, como, como que lo desintegran, no sé. Que somos muy prácticos. Cuarto medio, chiquillo, es fatal. Disculpen que se los diga así. Es fatal. No sé si recuerdan su cuarto medio. Yo lo pasé súper bien. No, o sea, como estudiante, espectacular. Yo como profesora. Que mi profe como que hacían cosas entretenidas, como que cuarto medio era el año para hacer como cosas entretenidas con los profes. ¿Qué colegio era ese? Colegio rural. Ah, gran diferencia. Soy muy capitalina yo. Muy del liceo. No, aquí era así, tabla. Si no Yo hace me acuerdo que PSU, hacía puro tabla. ensayo. ¿Eh? Que yo me acuerdo que hacía puro ensayos PSU, todo cuarto medio. Sí, po. Y El profe- olvídate que las clases eran onda hasta septiembre. Octubre ya más o menos. ¿Se acuerdan? Y de ahí era de marzo para adelante era solamente pensar en la fiesta de graduación. ¿Dónde iba a ser? ¿En qué lugar? ¿Se acuerdan de esas cosas? ¿Se acuerdan de las peleas o no? ¿Se acuerdan de las platas? Esas Mi cosas. curso mi curso se tenía mala, así que no me preocupo. Ay, esa, mira, esa otra. Qué fuerza, qué terrible. Por el Pero polerón. también pelearon todo tercero medio. Y ahí Sí, mi estaba todo en curso un igual cajón. peleado. En mi curso como que quisieran hacer una gira y empezaron tercero medio, vamos a juntar plata y no sé qué, llegó final de tercero medio y no teníamos plata. Y el tesorero se cambió de colegio y dejó de hablarle a todo el mundo, entonces parece que sí había plata, pero se la robó. Fue muy triste. Ahora me acuerdo y es chistoso, pero en el momento fue como... Esas son todas las cosas que vamos a vivir como profesores. No se las pueden perder. Son demasiado buenas. En ¿Y ese quién? caso voy a ser el tesorero yo del curso. No, no puedes meterte ahí. No se puede meter uno simple observador de lo que pasa. La lista negra. La lista negra, pues, me acuerdo de un año la lista negra. Voy a poner pausa, no, la grabación sí es chistosa. Un año hicieron una lista negra al punto, ya, yo partía chiquillo y trabajaba en un colegio de la Corporación Municipal de Las Condes, ¿ya? UDI. O sea, no te dejaban protestar. Una vez los chiquillos se tomaron el colegio y me llamaron y pensaron que era yo la que había instigado ese movimiento. Yo quedé como, yo, ¿dónde? Ya, no sé, ideas de la dirección. Después hicieron una lista negra que fue terrible porque iban a linchar, como que casi iban a matar a gente, poco menos. Bullying pesado a personas, a estudiantes, a chiquillos y chiquillas, fue terrible. Y el colegio, como era súper democrático, tomó a la gente de la lista negra y le iba a dejar sin licenciatura. Ese era el mayor castigo. Así. Porque, o sea, si bien fue un ejercicio del nivel de intolerancia, ¿no? Como qué nivel de intolerancia hay aquí. Porque en nuestra escuela hay de todo, había de todo. Había chicos cis, habían trans, habían bi, habían de todo. ¿no? Y se sabía y se respetaba. Pero había un grupo que parece que los odiaba, pues entonces en la lista negra estaban incluidas esas personas, incluía, no sé, por el que te miró feo, todo.
Ya, pero no podéis resolver eso no te va a licenciar, po. ¿Cuántos vivieron eso en la escuela de la no licenciatura? Yo lo viví con impotencia, así como profesora, pero no, yo 2 veces me fui del país, y en la primera los chiquillos me escribieron y me hablaban, casi llorando, que al fulano tanto no lo iban a licenciar. Y fue tremendo, tremendo. Yo también me puse a llorar, de pena, fue terrible, lo pasé mal. Ya, no quiero contar más cosas. Ya, pero ¿se acuerdan? ¿Tuvieron alguna experiencia así de funa, de listas negras malas? José Márquez, por ejemplo, tú mismo que dijiste de las listas negras. Yo estuve igual en listas negras en el colegio, pero tampoco era tan terrible. O sea, ahí uno tenía que estar avispado nomás de que no le tiraran. Es que aparte era colegio de hombres, entonces tiraban como bombitas de agua, o de repente llegaban a la sala a buscar a alguien y lo mojaban entero. Unas cuestiones así, pero no, yo zafé igual. Y me ponían por cosas ridículas igual. Entonces igual, no sé, no fue tan Claro, terrible. que de repente eran como humoradas, pues sí, ya, bueno, por lista negra, y eran entre amigos a veces, ya no era tan terrible. Sí, Pero pues eso me... esa vez fue mala. Yo creo que son oportunidades para conversar en la escuela y ver qué es lo que está pasando, cómo va el nivel de tolerancia, etcétera. Y como profesores van a vivir esas experiencias, pues. Van a tener que tener ahí un protagonismo, tienen que tomar decisiones, pues. Entonces es difícil. Yo era súper dura, en un minuto yo era dura. Antes de toda la experiencia que tuve, era así como, no, si no siguió el reglamento, entonces no tiene que licenciarse. Mi pasado oscuro. Seba casi se queda sin licenciatura. ¿Viste? Es injusto esa cuestión. ¿Y quieres contar o nos quieres contar cuál fue tu experiencia? ¿No? Es que en tercero medio hubo un paro de profesores que duró por un mes, más o menos. Y había como participado para apoyar a los profes y todo. Y como que desde ese momento la rectora con el como subrector, que era el encargado de pastoral del colegio, me tomaron mala y a todos como los que participaron. Entonces estuve todo el cuarto medio con citaciones a la rectoría, que tenía que ir ¿cómo se llama esto? A inspectorías sin ningún motivo. Y al final del día, como que en la licenciatura me estaba riendo, que justo me tocó con un amigo al lado en el asiento y estábamos como conversando una talla, porque como que nos sonaron las medallas y eso nos causó gracia y como que nos separaron los dos y fue como, ya, se van a quedar sin licenciatura. Como justo en la entrega de diplomas. ¿Y qué pasó al final? Al final, el coordinador del cuarto ciclo como que vio la cosa y le dijo así como, no, les toca, justo venía como nuestro turno después, entonces fue como nos hicieron pasar, pero la rectora mirándonos con odio toda la tarde. Perdona. Pero es que era una actitud súper tonta de parte de ella como adulto. Pero ya salí. No pienso volver. Tú dijiste algo súper importante, que el tema de los adultos, el mundo de los adultos dentro de la escuela, como que de repente se pierde el norte. Y resulta que después nosotros somos los adultos, somos los profesores que estamos ahí. Y es sumamente difícil porque tienes que estar como entre dos aguas, así lo veo yo, entre tu trabajo con la dirección y con tu apoyo a los estudiantes. Pero yo lo único que les digo, chiquillos, cuidado con los estudiantes, nada más. Yo me acuerdo que en mi liceo, como a mitad de semestre, del primer semestre, a los alumnos que estaban ya en la cuerda floja con las notas o con la conducta, mi colegio tenía enseñanza nocturna, de adultos también.
y lo que hacían era comentarle a los alumnos que estaba la posibilidad de irse a la noche, como para que subieran sus notas. Pero se lo hacían solo a esos alumnos que tenían problemas de conducta. O sea, que los desechaban antes de llegar a final de año, para que no hubieran problemas a final de año. Y igual era, casi todos aceptaban porque de verdad se subían las notas. Con todo esto del ranking, de verdad subían un puntaje. Pero yo lo encontraba tétrico hacer eso. Decirle a los cabros, oye, sabéis que aquí en la mañana no tenéis mucho futuro, no vais a sacar mucho puntaje andate a la noche, sal de aquí y te va a ir bien. ¿Qué funesto? Sí, era funesto. No, y no crean, si hay varios profes que están en desacuerdo con eso. Varios, pero está un contrato de por medio. Sí, hay varias cosas que juegan ahí. Entonces, muchas veces no dicen su opinión. Entonces, yo no sé, yo creo que no, donde tenemos que ver dónde están nuestros principios. Y me da un poco de lata porque a veces no... Sinceramente te estoy quemando, sí, es complicado. Yo encuentro que esas cosas, bueno, yo creo que, o sea, no sé, me da un poco de lata que no haya conversación, ¿sabes? Como que, ¿cómo integrar? Mi pregunta es, ¿cómo podríamos integrar las voces de nuestros estudiantes en los procesos? Porque Álvaro, nunca te preguntaron qué pensabas tú, po? O si alguna vez se le preguntó a los estudiantes, si hicieron FODA, si hicieron cosas así, como preguntándole a los estudiantes qué es lo que pensaban al respecto. No, nada, ni los llevaban a la psicopedagoga, y la psicopedagoga al final se convierte como en una amiga, en un amigo, pero que tampoco puede hacer mucho, porque era, no sé, era como la psicóloga del alumno, pero no influía en las decisiones de la directora o del inspector, que ellos eran los que tomaban las decisiones. Me parece totalmente arbitrario. Porque son esas cosas, por ejemplo, se llevan a consejo de profesores. Son los profesores los que al final deciden. Pero también hay que darle injerencia al estudiante, ¿no? Si el estudiante también tiene algo que decir. No sé, es difícil. Profe, yo cuando estuve en la básica, yo me cambié de colegio en sexto. En ese tiempo, y hasta como 4 años después que yo me fui, en octavo eran 2 cursos por nivel. Y en octavo como que acortaban los cursos porque no había como infraestructura en el colegio para tener 2 cursos, y a los que tenían promedio más alto los dejaban y a los otros tenían que buscarse el colegio. Entonces, como pareció igual, pero yo me acuerdo que mi prima por lo menos tuvo que pasar por eso y de repente, no sé, pues habían hasta casos de gente que decía, no, pero yo le regalé esto, y como era una monjita la sostenedora, como que decía, ah, sí, entonces dejaban a esa persona que se quedara, y habían personas que no la dejaban así. Entonces, bien, eso. Dios mío, las cosas que hay que vivir. No, yo no viví Profe. tanta mafia, pero Yo me terrible. acordé de puras pelotudeces ahora que está hablando de cuarto medio. Como que una vez, ya llegando así como a semanas de la licenciatura, hicimos una guerra de agua. Pero como que nos metimos todos juntos al camarín de hombre y llenamos como unos como bowls gigantes con bombitas de agua y sacamos botellas y muchas cosas. Y el patio del colegio era de tierra así, de esas que tú corriste, suelta la tierra para arriba. Y todo estaba lleno de barro y el inspector corriendo detrás de nosotros para pillarnos, como compañeros todos embarrados, entrando a la sala después del recreo del almuerzo, y la profe de educación física tipo, los van a dejar a todos sin licenciatura y no sé qué, y como que la mojaron a ella también, y al final no hubo nada malo, así como que simplemente los profes como que se escondieron prácticamente y esperaron que termináramos la guerra. Y también me acordé también que una vez 3 compañeras entraron del recreo de almuerzo
y se quedaron dormidas y las fueron a despertar y estaban como desmayadas porque habían tomado como unas pastillas, no me acuerdo qué pastillas era, y el profesor jefe como, ¿y qué hago yo ahora? Y estaba como en shock el profe porque era como que llevaba 2 años haciendo clase. Y el profe estaba como, ¿cómo se toma esta pastilla? Y el profe como que estaba a punto de ponerse a llorar. Y estábamos todos como en shock sin saber qué hacer. Y las 3 compañeras estaban desmayadas al fondo de la sala. Y yo me acuerdo que el profe estaba como, ¿qué hago? Y llegó el inspector y el inspector tampoco sabía qué hacer. Y yo digo, ¿cómo pasamos de curso? Si hicimos puras pelotudeces todo el año, de verdad. Qué Milagro, buenos el momentos. milagro de cuarto medio. Oye, pero estas experiencias son interesantes de recoger y de pensar la estructura escolar y de pensar en situaciones que nosotros los profesores vivimos, son situaciones así y se viven todos los días de repente. Entonces, claro, por una parte está lo que nosotros decimos que es tratar de que nuestros estudiantes puedan, ¿cierto?, tener un aprendizaje, y lo otro es el contexto, ¿no? Entonces, la idea es cómo poder hacer, cómo vincular estas mismas experiencias que pasan con hacerlas de aprendizaje. Por ejemplo, el tema del barro, el tema de tirarse agua, el tema de también de las legislaciones de los reglamentos que se imponen, etcétera. Ahora mismo ustedes no sé si supieron el tema del caso de la profesora que comunicó, de profesora de historia, del caso Catrillanca, que expuso en una clase, y lo que pasó después, o sea, lo que está pasando. ¿Mm? El gobierno ahora puso un oficio en contra de la profesora. Me parece locura. O sea, yo ya estaba tomando desayuno y le decía a mi esposo, si yo fuera la profesora, y todavía lo sigo pensando, no sé qué haría. Claro, pues Igual sí. hoy día o ayer, el ex ministro de Economía, el que se está tirando a presidente, el Briones, dijo que lo que él haría sería traer profesores de afuera para mejorar la calidad de los profesores en Chile. Esas fueron sus declaraciones. Yo creo que ahí está igual la manera en que piensa todo ese sector político, o en realidad la política chilena entera, Sí, que no entienden la realidad ni de los profesores y mucho menos de los alumnos. tremendo. Sí. O sea, yo digo, hay situaciones en las que tenemos que vivir los profesores que ya no va más allá de los años de experiencias que tú tengas. O sea, no podemos pensar en nuestra mente, a mí no me va a pasar, porque no sabemos. O sea, yo digo, la profesora, no dudo de la colega, por lo menos el colegio la defiende, ¿no? La defienden sus estudiantes, y me parece loable, súper bien. Pero ¿cómo te pasa una cosa así? O sea, me pasa una cosa así, yo estaría, no sé, me escaparía, me voy a asilar. Llegamos a esa conclusión, me voy a asilar a una embajada y levanto una acusación contra mi persona, o sea, del gobierno contra mi persona, que de los derechos humanos. Que esto es acoso laboral, así, tal cual. O sea, yo haría un movimiento, ahí yo no me quedo así sentada en mi casa, no. Porque imagínate, tremendo. Ahí Seba nos compartió claro. ¿Por qué no abrimos un concurso internacional para atraer a los mejores profesores de afuera? Pues este gallo está totalmente loco. Miren, esto es locura. Esto es insanidad. Estar totalmente rayado. Loco, total. Sí. Está sin ruido. Mire, propuesta de clase. ¿Por qué no abrimos un concurso internacional para traer profesores de afuera, los mejores profesores de afuera? Hemos hablado de inmigración. ¿Por qué no hacemos lo que hacen los países que más admiramos? Que dicen, oye, ¿qué capacidades me faltan en Chile? Mira esta. Hagamos un concurso, gastemos las lucas que necesitemos para traer a los mejores profesores a nuestra escuela
y así mejorar la calidad de la educación, eso se lo debemos a nuestros niños. Ahí está su libertad, ahí están sus proyectos de vida. Está loco. Contra calidad. Porque esa es la... Perdón. Está loco este hombre. Dios mío. No, no estoy haciendo nada de lo que me propuse en la clase. Les digo al tiro. Pero me parece más interesante esto. A veces pasa. A veces pasa. A Andrés Bello le gusta eso. Esto es 1890 otra vez. Resuciten a Rodolfo Lenz. No, las mato. Bueno, yo revisé un expediente este fin de semana de una profesora de Venezuela. Y súper bien su expediente. Yo la aprobé. Le dije, lo único que le falta es literatura chilena. Ahí tenemos profesionales de afuera. No sé la mentalidad de ese hombre, tal como dicen aquí ustedes en el chat. Viven en otro planeta, ¿no? Andrés Bello le gusta eso. No, es verdad. Bien, bueno, es bueno hacer estos recuerdos. Yo digo, no sé, para que compartamos experiencia y también para que veamos las escuelas. O sea, así son las escuelas y así es donde vamos a tener que nosotros también desempeñarnos. ¿Cómo, cierto, podemos, en el fondo, hacer una clase, ¿cierto?, que tenga sentido, dentro de todo ese sin sentido, ¿no? Que como que se ve, ¿no? Que gente que se lanza barro y todo el mundo se vuelve loco. Una cosa, para mi gusto, comparado a los problemas que existen en el planeta, o sea, tirarse barro, no sé, no lo encuentro nada terrible, ¿entiendes? Creo que hay cosas más graves, ponte tú, si hay unas listas negras con clara intención de maltratar a alguien o estas medidas arbitrarias, unilaterales de no sé, pues de decirle a una persona ya, tú tienes malas notas, te vas de la escuela o te cambias a la nocturna, como diciendo también que la nocturna no es una opción también, ¿ya? Entonces también, bueno, también depende mucho de la óptica en la que se mire, pero esas son las cosas que nos van a pasar como profesores. Y es bueno que vayamos trabajando, o sea, yo creo que ustedes lo tienen, ¿no? Una postura frente a ello, pero frente a esa postura que hay que trabajar, también hay que ver los pros y los contras. O sea, qué elementos puedo efectivamente dinamizar en este ámbito. Por ejemplo, cuánto aspecto puedo, como profesor, dentro de mi asignatura, hacer opinar a los estudiantes. Yo creo que eso es muy importante. Si es que no tenemos una cámara vigilándonos. Porque ese es el otro punto. O sea, cuando yo veo la noticia de la profesora, digo inmediatamente, aquí hay un apoderado. Que ese otro tema con el que trabajamos en comunidad. Ahora que ustedes van a entrar a la práctica, la comunidad no es solamente el aula. Nosotros no trabajamos solamente para el aula, trabajamos para la comunidad. Entonces, claro, ahí hay un apoderado, apoderada, lo que sea, no sé, un tutor, que no le gustó y que grabó lo que estaba pasando ahí. Y que además lo divulgó. Entonces, en el comunicado del colegio, ya que después se lo puedo compartir, decía que ellos lamentaban la situación o sea, les daba pena, ¿no? No decían con esas palabras, pero en síntesis les daba pena que un apoderado, miembro de esa comunidad, haya hecho una cosa así, y que esas cosas se conversan entre nosotros. Y esa es una cosa que los profesores siempre repetimos. Entonces aquí hay varias cosas que tenemos que recordar, volviendo a cosas del colegio, ¿no? Con la jefatura, ¿te fijas? Que es típico que reclaman por el profesor jefe, te reclaman a ti, si siguió los conductos regulares, etc. El colegio que pasó esto, el colegio, ay, sí lo sabía, es uno de Concón, y no me puedo acordar el nombre. Lo tengo acá. El colegio Altazor. Colegio Altazor de Concón.
Y ahí tengo la carta, el comunicado oficial del colegio. Es bueno, chiquillos, que se interioricen en todas estas cosas, que las sepan, que recuerden también su experiencia y vean desde esta óptica ahora de profesor y de profesora cómo interactuar con situaciones así. ¿Te fijas? Bien, y volviendo al tema del objetivo, que fue que todos nos dimos una vuelta y ya nos quedan 20 minutos y la clase. Les voy a contar un poco que antiguamente los objetivos estaban en contenidos mínimos obligatorios, ¿ya? Habían objetivos transversales y habían objetivos fundamentales transversales. Y todo eso se supone que cambió y se ha incluido en el objetivo de aprendizaje, que eso es lo que hablaba, así como a grandes rasgos decía en este primer video, ¿ya? Y que están a los planes diferenciados, ¿no? Ahora todavía la escuela está con la básica hasta octavo y luego la media, pero de a poco ya lengua y literatura, si ustedes se fijan, comienza desde séptimo básico, y eso te está indicando que ahí comienza la media. Ahora la enseñanza media se entiende desde séptimo básico, ¿ya? Se llama séptimo básico, pero en realidad, en definitiva, son pensados como cursos de media. La Profe, progresión, y el ¿sí? video decía que el 2027 se va a llamar primero a sexto medio. Sí. Pero yo no sé, mi pregunta es si eso, una pregunta nomás, puede ser hasta ignorante. Esto si la forma cambia el fondo. Esa es mi gran pregunta. Si va a seguir siendo lo mismo, si lo vamos a seguir viendo de otra manera, no lo sé. Y en el segundo video, ¿ya? Que era del mismo Diego, que lo explica, él explicaba lo que era un objetivo de aprendizaje. Yo veo que tiene 10 visualizaciones, 10 clics, que lo vieron 10 personas. Y las preguntas eran, ¿cómo son los OA y a qué atienden? ¿Y cómo incorporan la idea de inclusión? Y aquí esta me parece como más interesante, viendo que es nuestra herramienta de trabajo. ¿Ya? No sé si quieren que se lo comparta, no sé. Yo a Seba lo veo súper cansado. Seba, ¿qué vaya a hacer? Café a la avena. Está como así, oh, no. Tienen que hablar más. Es la única manera de despertarse. Habla, Seba, habla. Ahí entendí que era como lo que antes se pasaba como decía que era como una lista de supermercado. Era como aprender sobre cómo estructurar reportajes, estructurar la noticia, pero que en esta era más como una idea objetivo ideal y que tenía como, igual tenía criterios de como porcentajes de logrado y que era como analizado a través del estudiante, caso particular, pero igual era como un aparataje medio raro para decir que igual te van a cuestionar si lo entiendo o no lo entiende. En parte sí, pues. A ver, espérate, me está llegando todo el sol. Tengo la ventana al frente. Sí, pues efectivamente es lo que señalas tú. Lo que pasa es que él decía que los objetivos no son como lista de supermercado. Eso decía, es lo que señalabas tú. Y que dentro del objetivo era lo deseable, ¿no? Pero decía que había una diferencia entre el aprendizaje esperado y el objetivo de aprendizaje. Que esa era como una diferencia que había, porque cuando yo hacía clase, cuando nos entregaban los planes y programas, decía aprendizaje esperado. Entonces tú decías, aprendizaje esperado. Bueno, ¿lo puede lograr? No lo puede lograr. No te preocupabas. En cambio ahora eso ya no existe y existe el objetivo de aprendizaje. Y decía, si tú bien recuerdas, Seba, que se tenían que cumplir en el año. ¿Recuerdan eso los que lo vieron? Que decía que el objetivo de aprendizaje tenía que cumplirse en un año. Entonces, y dentro de ese objetivo, además decía, ¿qué más decía? ¿Qué más podemos sumar a lo que decía Seba? Que debía tener. Ay, lo siento. Dale Javi, ¿y qué más iba? Dale Javi. Que tenían como relevancia, trayectoria y progresión, como esos elementos. Algo así.
y también desempeño observable, contenido y algo de una condición, algo así. Podríamos ver el video de nuevo. Creo que decía que tenía pertinencia, relevancia y contenido, algo así. Yo lo había notado. Sí, profe, yo acá lo tengo. Dice Dale. que 3 principios que se suman al de pertinencia, que es el de relevancia, trayectoria y progresión, y se componen por el desempeño observable, el contenido u objeto de la acción, y la condición, que es como el contexto o como una condición como estándar. Eso. Claro. Sí. ¿Cómo entienden eso de la condición, el contexto? Yo no entendí nada. Es que él decía como actitudes, pero como que no lo entendí realmente. Sí, ese es mi problema, que yo soy así como ansiosa, acelerada, y digo, ya, vamos a ver esto nomás, y después digo, "Uy, quizás no había que hacerlo así". Pero no me ha ido mal en la vida. A ver, espérense, estoy buscando y quiero que veamos el ejemplo. Como que Opa. entiendo a qué se refiere, pero no, como que no lo veo concretamente en la sala. No entiendo cómo desarrollan estos objetivos concretamente, o qué esperan realmente. Yo Claro. entendí eso de las condiciones como que era identificar las condiciones estándar del curso para saber qué actividades hacer. El contexto del curso para saber qué actividades eran funcionales. Claro, de todas maneras. Po. Y también yo Tengo lo también- veo. Dale, Nico. Sorry. Que cuando dicen que no se pasa como una lista de supermercados se refieren a que no es como logrado o no logrado, sino que es como tiene otro propósito el objetivo. ¿A eso se refiere? Yo lo veo más como la lista de supermercado, lo veo así como dices tú, o sea, si lo cumplo o no lo cumplo, o como checklist, ¿no? Es como hay que cumplirlo, pero no todos se pueden, o sea, no todos se pueden lograr en la misma medida. Y yo no sé si se pueden lograr todos, porque son demasiados objetivos de aprendizaje, demasiados. Entonces, eso es lo que me llama un poco la atención. Mira, aquí estoy con el currículum priorizado. Me han dicho que han podido ver, estas son las bases curriculares. Bueno, a ver, vamos a ver primero bases curriculares. Artes visuales, ¿por qué no sale artes visuales? Oh. Aquí está. Bueno, de partida las bases curriculares. Estoy poniendo un ejemplo. Es lo que, ¿cierto? Perseguimos formar como ciudadanos, ¿cierto? Están compuestos efectivamente por objetivos de aprendizaje y en el caso del lenguaje por ejes. ¿Ya? Vamos a ver esto rápidamente antes de pasar a un objetivo. Me queda un poco de tiempo. No vamos a poder hacer la actividad que yo creía. Ya, a ver. Estos objetivos han sido pensados como una progresión, ¿ya? Es decir, si ustedes se fijan en los OA, se mantienen, ¿ya? Y quizás se incorporan algunas pequeñas cosas, que yo no las veo, veo que son como iguales, acá hay algunos cambios pequeños, pero lo que voy es que se supone que tú tienes que trabajar un objetivo. En cada curso va a ir modificando levemente, pero generalmente el fondo es el mismo. En este caso, por ejemplo, leer habitualmente para aprender y recrearse y seleccionar textos de acuerdo con su preferencia y propósito. ¿Se fijan? Y eso está en todos los cursos, entonces como un objetivo base. Hay 3 ejes, si ustedes bien recuerdan. Ahí está el eje de lectura, está el eje de escritura y el eje de comunicación oral. Hay un cuarto eje que es de investigación, pero ese es transversal. Eso es para que vayamos conociendo a qué se refieren las bases curriculares.
Si ustedes se fijan, en el eje de lectura, permiso, voy a ir un poquito rápido, ¿ya? Están todos estos objetivos. Todos ellos son progresivos, ¿ya? Yo creo que se ven mejor, espérense. No, esto no hay que ver, permiso. Se ven mejor cuando yo hago esto, este programa. Ay, por favor, aquí. Ya, se ven mejor cuando yo hago así. Y están las unidades y están los objetivos. Fíjense la cantidad de objetivos. Y ahí está lo que decían los compañeros, objetivos y actitudes. Por ejemplo, la actitud, manifestar disposición a formarse un pensamiento propio, reflexivo, informado, mediante una lectura crítica y al diálogo con otro. Eso es lo que tenemos que lograr nosotros como profesores. Luego tenemos otro, manifestar una disposición a reflexionar sobre sí mismo y sobre las cuestiones sociales y éticas que emanan de las lecturas. Esto antiguamente era el objetivo transversal, ¿ya? Era como el objetivo que tenía que lograrse a través de la actividad. Y yo lo veo como parecido, ¿no? Ahora cuando ustedes trabajen, cuando ya vayan observando, van a ver que el profesor o la profesora tiene que ver uno de estos objetivos y unidades. Pero vean la cantidad que son. Y cada uno de ellos tiene su riqueza y complejidad. Por ejemplo, este dice aplicar flexiblemente y creativamente la habilidad de escritura, etc. ¿Cuál era mi objetivo? Era, a partir de lo que habíamos dicho del objetivo, ver uno. Permiso. Esto vamos a ver, voy a dejar de compartir mejor. José los tenía anotados, ¿sí? A ver. Solamente ver uno, a ver cómo se cumple esto. Segundo básico. Lo hacemos entre todos por último. Ay, que me demoro. Ya, vamos a compartir, vamos a ver un objetivo, que el objetivo es A7. Formular una interpretación de los textos literarios considerando su experiencia personal y sus conocimientos, un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca del mismo, la relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y en el que fue creada. Entonces, tomando lo que dijo el compañero José, en este objetivo A7, ¿ven algún contenido? Que es lo más fácil, partamos por lo más fácil. ¿Ven algún contenido? No, es más como un esquema para aplicar. ¿Ya? Por ejemplo, ¿sí? Yo veo como deberían saberse nociones como idea de interpretación, texto literario, contexto histórico, como que veo esas como nociones que ellos deberían saber para poder formular esto. Ya. Fíjate que Seba y Javi ven contenido de manera distinta, ¿te fijas? No están señalados precisamente, así como preciso el contenido. Por lo tanto, Seba y Javi podrían ver un contenido de acuerdo a su contexto, de acuerdo a lo que los chiquillos necesitan, qué es lo más pertinente, y ahí es donde no es como una lista de supermercados, ¿ves? Sino que tenemos criterios frente a esto. ¿Qué más decía? José decía pertinencia, ¿no? José, ¿te está atendiendo? Ya sé. También relevancia, trayectoria y progresión. Bueno, la progresión es la que vimos, ¿no? Por ejemplo, acá esto en el OA7 se ve de una manera, en el séptimo básico, ya en octavo se ve igual, pero se le agrega una cosita más, y así. Esa es la progresión.
Profe, entonces eso vendría siendo como lo que usted preguntaba de la inclusión, que respondía un poco a la inclusión, que en el fondo como que permite ser como adaptable como al diferente, al diferente curso o la realidad. Eso vendría siendo, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, creo que Javi era que preguntaba que no sabía, o sea, no podía ver esto como dentro del aula, ¿no? Sí, como algo concreto. Pero claro, porque es por lo que usted dice, pues de que uno se posiciona frente a eso, uno toma decisiones frente a esto. Claro, por ejemplo, a ver, ¿qué clases recordamos nosotros? Por ejemplo, con textos literarios. ¿Hay alguna clase que ustedes recuerden? Quizás ha pasado mucho tiempo, pero... ¿Cómo eran las clases en general? Yo me acuerdo, por ejemplo, respecto a este objetivo, podría haber sido una clase que tuve que analizamos un poema de Jorge Telier, y que al menos yo pude como vincularlo con mi experiencia personal. Ya, ¿te fijas? ¿Pero eso fue un ejercicio tuyo o lo intencionó el profe? No, fue intencionado. Ya, pues, ¿te fijas? Ahí estamos viendo el objetivo que se hace carne, o sea, que lo está aplicable. ¿Ya? Pero el objetivo no puede ser solito, pues va acompañado también con el tema de la evaluación, pues, que es como lo estamos trabajando con la profesora Teresa, ¿no? Ahora están trabajando todo un tema así de posicionamiento, pero más adelante, ¿cierto? Vamos a ver que el profesor, para saber si se logró el objetivo, tengo que ver la evidencia. Perdón, ¿el profesor de alguna manera recogió eso que tú hiciste, Nicolás? Ya sea preguntándote en la clase o escribiendo un texto, no sé. Sí, después tuvimos que escribir un ensayo. Claro, ahí lo vio como más en ese ámbito de la evaluación, pero en la misma clase, no creo que recuerdes tanto, pero no. Por ejemplo, en el caso mío, yo hacía el seminario socrático. Entonces, por ejemplo, hacía que leyeran un poema, que se lo llevaran a su casa, que lo leyeran, y luego trajeran las impresiones. Y los que traían las impresiones, que no eran todos, participaban en el círculo, y el resto se quedaba en el otro círculo. Y resulta que cuando hacíamos trabajar esto justamente, todo esto, se trabajaba en una sola sesión. Pero ahí la forma de evaluar era a partir de la... primero era muy curiosa la evaluación, porque era escuchando al estudiante, al lado del estudiante lo que tenía que decir, y luego, es que me desconcentró justo. Y luego lo que hacíamos era una autoevaluación de la sesión, en donde ellos podían ver y ellas podían ver si realmente había niños que no, o niñas que no opinaban, que no decían nada. En todo el círculo, estaban dentro del círculo y no opinaban. Y eso que uno les trataba así de que opinaran y todo, y no querían hablar. Muy, muy curioso eso. Entonces, pero la mayoría hablaba. Entonces, ahí tú te dabas cuenta de cómo se indagaba en un poema. Pero eso lo malo, sí, no sé si era lo malo, porque estoy tratando de recordar, que muchas veces esa comprobación queda para ti como profesor, pero falta que también el estudiante sepa o la estudiante sepa que ese camino que ella recorrió en esa clase fue bueno, o sea, estuvo bien inclusive para su día común, ¿no? Lo que sucede, a lo que voy, es que muchas veces estos objetivos tenemos un afán como de medirlos a través de una evaluación, a través de una prueba, pero no necesariamente así. Muchas veces los podemos hacer en una sesión, a través de la interpretación de un poema, ¿ya? Etcétera. Por ejemplo, acá tenemos otro, y con esto ya voy a ir terminando porque ya van a ser las 4.
Acá vemos analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios, las redes sociales, considerando propósito, distinción, presencia de estereotipo y prejuicio, análisis e interpretación. Este es más fácil porque los contenidos se ven fácil, ¿no? ¿Cuáles serían los contenidos? Así rápido. ¿Ven algún contenido? ¿No? Medios de comunicación, las noticias, reportajes, etcétera. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces el profesor o la profesora puede quedarse todo el rato solamente viendo esto, el contenido. ¿Y qué pasa con lo demás? Entonces, ¿qué pasa? Que este objetivo también, ese es otro punto, el objetivo también es una guía. Es una guía en la que tú tienes que decidir hacia dónde vas a dirigir la instrucción. Y ahí es donde está la pertinencia y está el contexto. Porque si los chiquillos recién están empezando a opinar, no les puedes llegar y pedir algo muy grande de opinión, sino que también tienes que ayudarlos un poquito. O sea, ahí está nuestro criterio y está nuestra forma de leer el objetivo. A lo que voy es que el objetivo no es algo que como que no se puede, inflexible, que es así, que no se puede tomar de alguna manera. Yo diría que el objetivo es interpretable. El único problema que quizás hay es que ahí es donde tenemos el choque con el sistema educativo. Porque en algún minuto nos van a pedir medición de esto. Y ese yo diría que es el gran problema, que es donde tenemos que entrar a reflexionar en cuanto a cómo nos posicionamos frente a eso y qué ideas se nos pueden ocurrir al respecto. Ahora, para sintetizar la clase, hablamos varias cosas en ella. Una, recordamos experiencias en relación a la escuela, pero más que nada mi intención era que pudiéramos ver un poquito estos objetivos, ya entrar a verlos de a poquito, porque más adelante vamos a ver lo que es el enfoque comunicativo, ¿ya? Y los vamos a relacionar, los vamos a vincular un poco con estos objetivos de aprendizaje. Más que nada, yo creo que hay algunas cosas pendientes que me gustaría que las pudiéramos trabajar en la semana, que tiene que ver con esto que acabamos de ver, con el tema del currículum, específicamente los objetivos de aprendizaje, y que tiene que ver también con cómo las experiencias que yo pueda tener puedan vincularse con llevar a cabo este objetivo de aprendizaje. Y de qué forma, cómo se imaginan ustedes que podrían enfrentar un objetivo de aprendizaje ya solamente como una primera aproximación, ¿ya? Porque el objetivo de aprendizaje los vamos a estar trabajando durante todo el año, pero yo encontraba que era necesario que pudieran ya ir conociéndolo un poquito, ¿no? El objetivo de la especialidad y tener una reflexión en torno a ello. Entonces, yo creo que esto va a ser un trabajo asincrónico. Tengo que ver también si hay alguna lectura y ver si se vincula. No sé si hay alguna duda en relación a lo que acabamos de señalar. No he hecho un cierre como corresponde, después vamos a hacer un cierre como corresponde. El cierre como corresponde para mí es que alguien haga la conclusión de la clase, no yo. Porque así necesito ver si se entendió algo de lo que vimos. Pero, no sé, Javiera, no sé si te queda más claro ahora. Sí, mucho más. Ya, qué bueno. Y si hay alguien que tenga alguna duda, también la podemos plantear a través del foro, ¿ya? Pero eso, no sé si alguien quisiera decir algo más, señalar algo más. Al parecer no. Bien, bueno, para mi gusto ha sido una clase igual distinta, interesante, pudimos compartir algunas experiencias y creo que tenemos hartas cosas pendientes de ver, de analizar en relación a la misma escuela y el escenario que nos espera en el fondo también, y cómo poder operar ahí. Eso, y voy a dejar esto que les dije en disposición para que lo puedan después trabajar.